Benvinguts, buenas tardes, bienvenidos. Es un placer presentar hoy esta cata del Grupo Roda, también dirigida por el señor Agustín Santolaya, quien es el director general del grupo. Probaremos grandes joyas, algunas de añadas vigentes y otras también rescatadas del cementerio. Por tanto, muchas gracias por esta generosidad. No deben darnos estos vinos tan especiales. Realmente la Tempranillo es una variedad impresionante, probablemente una de las mejores del mundo. Si te gustan los vinos realmente ampulosos y poderosos, Toro es una gran zona. Si te gusta la delicadeza y la finura, Rioja es quizás el mejor sitio. Y la raza y la elegancia al mismo tiempo está en Ribera. Y después de dar varias vueltas, llegamos a la Ribera del Duero burgalesa. Y ahí en La Horra tenemos nuestro proyecto desde el 2009, que es el de Corimbo. Corimbo está teniendo un éxito extraordinario, ha gustado muchísimo, y Corimbo 1, que es el vino de viñedos viejísimos de la zona, que es el que vamos a tomar hoy. Es un vino que todavía no se conoce mucho, porque la primera añada fue el 2009, y lo que sí que es muy importante para nosotros en Ribera es tener los vinos en bodega para que salgan en el punto de poder disfrutarlos. Nos vamos a pasar a Cirsion. El volumen y la finura y la frescura es como una piedra filosofal que quieres buscar. Y ahí surge Cirsion. Esta cata de tintos de 6 añadas consecutivas no era otra cosa que ser el telonero del vino blanco. Queríamos hacer un vino de otoño. Por eso lo presentamos el 1 de octubre. Este vino sale hoy al mercado en todo el mundo. Y hoy, mira, hemos elegido cuando planteábamos venir a Grau el mismo día que salía al mercado. Y aquí lo tenéis, es una viura prácticamente, con un poco de malvasía de Rioja y de garnacha blanca. Ya veis el tono, es un tono ligeramente dorado, ¿eh? Y fijaros qué nariz tiene. Ese juego del melocotón blanco, del membrillo, del pomelo, está ahí. Son aceites sin filtrar, esto es arbequina 100%. Lo que intentamos es pillar los matices del paisaje, como en el vino. Veis que está un poco turbio, pero no pasa nada. Y cuando girar la copa, a mí siempre me encanta girar la copa, no hay amargos, no hay picantes, lo que hay es fruta, lo que hay es el paisaje de la luz, del aire, de la tranquilidad de Mallorca. Ahí está metido. Grau realmente es una empresa de una seriedad y de una profundidad enorme, ¿no? Es como la viña, que echa raíces entre las piedras y después ya está tan asentada que vengan sequías o vengan lluvias, ahí está aguantando. Pues así es Grau, es la gran referencia del vino, y aquí te puedes encontrar un paraíso en el que hay de todo. Un arca de Noé con vinos de todos los sitios, magníficos, y regentado por una familia realmente amante del vino, que es lo que tiene que ser.